no solamente del Ejecutivo y el Legislativo a nivel nacional, sino también de autoridades subnacionales, entendiendo que este año es un año electoral respecto también a estos gobiernos dentro del país. Vamos a conocer las razones, qué es lo que corresponde post-fallo y obviamente en muchos detalles junto al doctor Israel Quino. Él es abogado constitucionalista, experto en la materia, voz autorizada para ayudarnos a hacer el análisis correspondiente. Doctor, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, María René. Un cordial saludo a la audiencia de televisión universitaria. Habíamos estado en anteriores oportunidades hablando de estos recursos que habían sido presentados al Tribunal Constitucional Plurinacional. Ayer, terminando la jornada, conocíamos ya este fallo. Creo que hay que analizar primero las razones fundamentales del fallo del tribunal. Sí, lo que hace esta declaratoria de constitucionalidad es cuando menos tomar 5 consideraciones. Inicialmente, identifica una laguna jurídica y lo establece así en la ratio decidendi. Que analiza el Tribunal Constitucional. Esta situación nunca antes vista en el Estado. Una renuncia presidencial, a partir de esto la sucesión constitucional, periodo de transición de gobierno, a partir del periodo de transición de gobierno, elecciones generales y cumplimiento de mandato de periodo constitucional. Es una situación muy compleja, no antes prevista en ningún momento por el constituyente y de allí que genera un proceso de interpretación. Aplica un método sistemático, integrador, adecuador de la Constitución y por supuesto contempla subreglas que le ayudan a detectar, y dice el tribunal, hace una especie de diagrama de flujo y dice, ¿qué pasa si vamos por el sí? Ocurre esto, por el no, ocurre esto. Y dice, existe una inminencia de vacío de poder y qué consecuencias generaría esta situación. Por ello, realiza un fallo, interpreta la Constitución y pondera 2 cosas, María René. Les dice, ¿no? No podemos mirar la Constitución en función al plazo de 5 años que establece la Constitución solamente como una norma regla, sino hay que ir a la norma principio, y esto es las bases fundamentales del Estado, es decir, contemplar la estructura organizacional funcional del Estado, contempladas en el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Si bien 5 años del periodo constitucional fenecen el 21 de enero, no hay que mirar solamente ese plazo de 5 años, sino integralmente la Constitución, y esto es no afectar sus bases. Y sus bases fundamentales están fundadas en los 4 órganos de poder. Finalmente, lo que hace esta declaratoria de constitucionalidad dice, es constitucional el artículo 1 y el 4 respecto a la prórroga excepcional, extensión del mandato, tanto para la presidenta, órgano ejecutivo, como para los 166 legisladores, órgano legislativo. Pero además dice a todas las autoridades que componen las ETAs, las entidades territoriales autónomas, hasta la posesión de nuevas autoridades. Esto en el control de constitucionalidad, pero además en la parte final, dispone el tribunal una disposición exhortativa y le dice al poder público, ¿no? Tanto al ejecutivo, legislativo y demás autoridades, señores actores políticos, garanticen, otorguen todas las garantías para que se desarrolle de manera adecuada este proceso electoral. Importante conocer todas las bases de esta declaratoria de constitucionalidad para la ampliación de mandatos. Se hablaba mucho del vacío de poderes. Recuerdo que habíamos abordado el tema en una anterior entrevista, haciendo referencia que cuando ya se posesionan autoridades en el órgano electoral, se tiene la ley en cuanto al calendario electoral, automáticamente entonces la o el presidente en ejercicio, en este caso transitorio, tenía la ampliación del mandato hasta esas elecciones. Pero ¿qué es lo que pasaba con el legislativo? Era una de las grandes preguntas que termina, según Constitución, su mandato este 22 de enero. A ello podemos hacer una referencia al procedimiento posterior a este fallo sobre el tratamiento del legislativo específicamente. Así es. Si bien ayer el Tribunal Constitucional en la tarde dio a conocer públicamente los alcances de esta resolución en el grado de declaración de constitucionalidad, inmediatamente ya se remitió este fallo, ¿no?, del tribunal a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, la presidencia de la Asamblea Legislativa remitió a la Comisión de Constitución porque emergió de allí, y la Comisión de Constitución en el Senado ya sesionó ayer. Tomó conocimiento y a partir del efecto vinculante de esta declaratoria de constitucionalidad es que reasuma el procedimiento legislativo y reafirma el proyecto inicial, toda vez que ha sido sujeto de control de constitucionalidad, y aprueba el proyecto en comisión. Seguramente el día de hoy va a sesionar la Cámara Alta y va a conocer el informe de la Comisión de Constitución
que aplicó la declaratoria en constitucionalidad y les dirá que esta ley excepcional de prórroga tiene ya el control previo de constitucionalidad, por defecto no está yendo más allá de la Constitución. Procedimentalmente, María René, ¿qué corresponde después de esto? Aprobada la sesión en el plenario de la Asamblea de la Cámara Alta, remitirá como es Cámara de Origen, a la Cámara de Revisión, si se quiere así, en cuanto a la nomenclatura legislativa, pasará a la Cámara de Diputados, aprobará la Cámara de Diputados y posteriormente, con 2 días de anticipación, se convoca a sesión de plenario para que el Pleno de la Asamblea Legislativa apruebe esta ley. Ya no va a ser proyecto de ley, sino una ley nacional. Se remitirá al Ejecutivo para su posterior promulgación. Y hay que advertir en esto, María René, esta actitud democrática, coincidente con el mandato de la Constitución de las 3 fuerzas políticas. Vamos a hacer referencia también, por favor, a qué es lo que decían diputados de diferentes partidos políticos. Hemos escuchado cuál es el procedimiento ahora para tratar esta norma en el legislativo, pero vamos a escuchar qué es lo que dicen los actores políticos, por favor. La decisión está tomada, el resto solo es formalismo. Yanine Áñez, asambleístas nacionales y departamentales, así como autoridades subnacionales, tienen por lo menos 6 meses más de trabajo. El peligro mayor radicaría en los 2/3 del MAS en el Congreso. Por ello, el oficialismo actual pide cordura ante eventuales interpelaciones o la polémica ley de la impunidad. Seguramente tendremos que convivir todavía con los 2/3 que tiene el movimiento al socialismo, pero eso es parte de la democracia. Lo que sí vamos a hacer es tratar de tender los puentes, llamar a la concertación, pero no solamente a ellos, convocar a los parlamentarios de todas las fuerzas políticas de que en este lapso de tiempo, 2 o 3 meses que vamos a tener antes de las elecciones, trabajemos por construir un mejor país. Ahora veremos cuál es la señal que también dé hacia la población boliviana. Si ellos realmente quieren una verdadera pacificación y quieren vivir un estado de democracia, o sea, un estado democrático, van a tener que nomás, de alguna manera, bajar un poco, digamos, esa guardia. Los políticos exhortan madurez para estas próximas elecciones, sobre todo madurez al movimiento al socialismo, de quienes escuchábamos las declaraciones. Doctor, hay una exhortación del fallo también al poder político para generar las condiciones para unas elecciones, como está esperando el pueblo boliviano el próximo 3 de mayo. Sí, si bien en la primera parte este fallo del Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad del 1 y del 4 del proyecto de ley, esa segunda parte les exhorta, ¿no? Tal vez tiene un precedente muy importante, inclusive de análisis para el propio derecho constitucional, y les dice a todos los actores políticos, a las autoridades nacionales, subnacionales, objeto de esta declaración de constitucionalidad, otorguen todas las garantías para que este proceso electoral se desarrolle dentro del marco normativo democrático, pero además esperen, ¿no?, que en las siguientes elecciones, posterior a los resultados, tengamos autoridades electas. ¿Qué significa esto? Traduciendo esta exhortativa, que el Ejecutivo deberá otorgar todas las condiciones en razón del, por ejemplo, uso de la fuerza, ¿no? Que la policía otorgue las condiciones para las cuales se desarrolle con normalidad un proceso electoral. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas en un proceso electoral? En poblaciones muy alejadas se transportan ánforas, inclusive en avionetas, ¿no?, para que una población muy alejada que tiene dificultades en acceso por tierra lleven esas ánforas para trasladar, ¿no?, este material electoral, y que los ciudadanos habitantes en esa parte del país, del territorio boliviano, también tengan ese derecho de sufragar. Entonces, policía, Fuerzas Armadas, que dependen de un órgano ejecutivo, también coadyuvan en razón de el proceso electoral. Lo mismo el legislativo, por defecto las autoridades subnacionales. Hablemos de los plazos. ¿Qué pasaba si el tribunal emitía la sentencia o el fallo hoy? Sí, los plazos están prácticamente al filo, podríamos decirlo así, porque apenas se conoce el fallo, la Comisión de Constitución sesiona, ¿no? Tenemos un día para convocar a la sesión de plenario en la Cámara Alta, un día para convocar al plenario de la Cámara de Diputados. El reglamento dice 2 días con anticipación debe convocarse a la sesión de plenario de la Asamblea Legislativa. Tenemos 2 días adicionales y un día para la sesión en sí. Estamos hablando de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no? Con eso estamos al filo, 21 de enero, para que se cumpla el plazo constitucional de ese periodo.
retrasándose 1 o 2 días, no se hubiera alcanzado al tratamiento legislativo. Uy, eso hubiera sido muy preocupante para los bolivianos. Doctor, quiero agradecerle por su visita de manera breve. Entonces, ¿qué podemos esperar tras este fallo? Y cómo está cambiando la cara del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Hay esperanza para los bolivianos? Sin duda, creo que a partir de ese fallo está la responsabilidad ahora de los legisladores, hacerlo vinculante, hacer ley este control de constitucionalidad, extender el mandato bajo esta decisión de coordinar los poderes, separarlos, pero cooperarse entre sí, no así sobreponerse uno respecto del otro, y ya tenemos un gran desafío para los bolivianos, reinstitucionalización electoral, el gran desafío de transparencia el próximo 3 de mayo, ¿no? En las elecciones en las que el pueblo pueda delegar libremente su poder, garantizando el voto transparente. Ambos nos darán una suma de recuperación de la dignidad democrática, María René. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre es un gusto poder analizar con ustedes estos temas en materia sobre todo de derecho constitucional, porque sabemos que maneja muy bien usted la especialidad. Gracias, doctor, lo vamos a convocar, y para tranquilidad de la gente también hay que decir que esta ampliación de mandato recae en autoridades departamentales y municipales, entendiendo que este año debería elegirse también estos gobiernos en territorio nacional. Vamos a nosotros ir con la unidad móvil, 7:05 minutos. Bueno, gracias María René.